Bien, estamos con Mauro Zambrano, él es representante sindical de hospitales y clínicas de Caracas. El tema, gracias Mauro por estar No. con nosotros en la mañana de hoy. El tema, bueno, del apagón, vamos a iniciarnos por allí, y las secuelas y consecuencias, el impacto que esto ha tenido. Desde luego hay un problema siempre en camino, hay una situación irregular desde hace mucho tiempo en hospitales y clínicas, pero me gustaría que en principio nos centráramos cómo ha afectado toda esta irregularidad en el servicio de energía eléctrica a los hospitales y clínicas. Sí, bueno, gracias Carlos por la invitación. Sí, es necesario que la gente entienda y el día de hoy, ante los apagones que han habido, porque ya van varios, Sí. en el primero hay una cifra más o menos entre los distintos centros de salud de 6 muertes. Muy lamentable, porque nosotros no nos alegramos por eso, porque hay personas que piensan que es que uno se alegra porque muere un paciente o el gobierno nacional porque lo anuncia. Nosotros quisiéramos que no sucediera este tipo de cosas. ¿Y esto pasa por qué? Las plantas eléctricas, mayormente y en los distintos centros de salud, caso por ejemplo el hospital de niños, que hubo un niño fallecido, llevaron más de 4 plantas porque la planta no funcionó. Entonces, en ese caso, los minutos Sí. son muy, Sí, claro, muy cuentan, ¿no? decisivos, cuentan. Entonces, claro, en ese traslado de una planta a otra, no sé qué, murió un niño, igual en el Hospital Magallanes de Catia, y así en el Hospital Pérez Carreño, una prematura de 7 meses. Eso ocurrió exactamente en el apagón pasado. En este apagón, que es recientemente, podemos hablar de que ahorita en este momento, no te manejo cifras de fallecidos, pero sí hay un grave problema con las plantas eléctricas. Es decir, ahorita una planta eléctrica más o menos que debería cubrir las necesidades de toda la institución, cubre solo emergencia y terapia intensiva. Eso pasa en el Clínico Universitario, pasa en el Hospital Miguel Pérez Carreño, hospitales grandes, eso está ocurriendo. Entonces, claro, pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, en cardiología, en unidad intensiva de cardiología, no reciben el suministro necesario, entonces tienen que ser trasladados o buscar la manera de darle la respiración necesaria o lo que necesiten. El paciente que necesita tratamiento oportuno, bueno, el teléfono se ha convertido en una herramienta de trabajo. Sí, se han vuelto virales en redes sociales, digamos, intervenciones quirúrgicas donde los médicos están, pues, alumbrando con el Así teléfono es. celular. Sí, eso se ha convertido en una herramienta para el médico, para la enfermera, incluso para los trabajadores, porque la oscuridad en los centros de salud es bastante enorme, por lo que te hablo, que solo hay luz en la planta eléctrica para solo un piso, que es terapia intensiva, el piso 6 en el caso del hospital universitario, en el caso del Pérez son otros pisos, y la emergencia. Solo allí es que alumbran las plantas eléctricas, lo cual no es posible. Debe de haber y reflexionar en ese sentido que todo el centro de salud tenga la planta, pues suministre luz a toda la institución para que todos los pacientes pues no entren en crisis. Ahora, Mauro, ¿no se suponía que, o no debe uno suponer, no es la lógica la que te lo indica, que todos esos hospitales, por el volumen de pacientes que atienden, no deben tener unas plantas eléctricas, bueno, en condiciones óptimas? Claro, y es el deber ser, pero no pasa así. Entonces, esa situación nosotros la hemos venido denunciando, incluso pasó en el Clínico Universitario hace poco, que bueno, gracias a Dios ya se solventó en ese sentido, pero solo en 2 pisos. Es decir, hay que buscarle solución a este tema que es muy grave. ¿Hasta cuándo tanta mentira? Nosotros los trabajadores queremos seriedad, queremos un gobierno serio, no que estén diciendo, por ejemplo, y se indigna porque los mismos pacientes y los mismos trabajadores, tú dices, cuando dicen que es una guerra cibernética, ahora que es un francotirador, entonces no le buscan solución a los problemas, todo el mundo tiene la culpa, menos ellos, los que la deben tener. Entonces siempre buscan excusas, y hoy yo llamo a que asuman responsabilidades, porque no es posible que hoy las vidas de pacientes por el derecho a la salud y a la vida que nosotros hemos venido denunciando durante años, y que, bueno, estas plantas eléctricas no se le haga tanto el mantenimiento adecuado para que suministre la luz, o no tenga la capacidad para suministrar la luz en todos los hospitales o en toda la institución, eso corre peligro la vida. Y nosotros lo decimos, y mira,
fíjate que no hay solución alguna. Ahora, fíjate, la respuesta oficial, la que hemos escuchado, por ejemplo, a nivel de opinión pública, a través de medios de comunicación, es que el trabajo que se está haciendo y la restitución y el mantenimiento es el adecuado. Las autoridades del Ministerio de Salud han hablado en ese sentido. Sí, pero es que por eso que quieren tapar. Es parte de la respuesta Sí. que entra en franca sintonía con la respuesta oficial sobre las causas de los apagones. Bueno, es que el ministro, Carlos Alvarado, es muy triste decirlo, pero él va a las direcciones de los hospitales, él no recorre los hospitales. Es decir, necesitamos que vea la realidad, pero es que la saben. O sea, ellos cuando hablan ese tipo de cosas y ese tipo de respuestas que dan ante la opinión pública son totalmente falsas. O sea, y por eso te hablo de la seriedad del asunto. Yo como trabajador quiero que mi hospital funcione, Claro. dar la atención necesaria, que llegue cualquier persona y nosotros podamos darle la atención necesaria. Eso no existe en ningún centro de salud. Es una gran mentira que el día de hoy en nuestros centros de salud vaya un paciente y sea gratuito, como lo dice nuestra Constitución. Es decir, se viola ese derecho que hoy que la salud dice que tiene que ser gratuita y de calidad, mas no es así. ¿Y por qué no es así? Porque no estamos suministrados ni de insumos médicos, ni de equipos médicos, la infraestructura totalmente deteriorada, pero además de ello no tenemos las herramientas necesarias para ejercer nuestra labor como médico, como enfermera, como obrero. No tenemos esa herramienta, entonces bueno, se nos dificulta más prestar el servicio como nosotros lo queremos dar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Mauro, y retornaremos enseguida con ustedes. Conversamos con Mauro Zambrano, representante sindical de hospitales y clínicas en Caracas. Continuamos con Mauro Zambrano, representante sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Te voy a preguntar otro sitio que es emblemático en la salud en el área metropolitana. ¿Cómo está la situación en la maternidad Concepción Palacios? ¿Qué información tienes? Mira, en la maternidad Concepción Palacio, ahorita hay otras situaciones más allá de la luz. En la maternidad podemos decir que es uno de los centros que alumbra toda la institución, la planta eléctrica. Okay. Es uno, de Caracas el único. Los demás no pasan eso. Pero ¿cuál es el problema que pasa en la maternidad? Y en este momento, el déficit de anestesiólogos a nivel de Caracas, pero además de eso, que no hay camas, por ejemplo, de neonatales, de terapia neonatal. Sí. Muy grave la situación, incluso de terapia intensiva de adultos en los distintos centros de salud. Entonces, claro, tú vas con un paciente, por ejemplo, prematuro, por decirlo así, que tiene 7 meses y necesita la terapia neonatal, y ahorita no hay cupos en Caracas. La gente sufre muchísimo para poder conseguir un cupo de materia, tanto para dar a luz como para, ejemplo, el caso de niños prematuros. Es casi que imposible decirlo, incluso han muerto niños por esa situación. Y eso es necesario que le pongan el ojo a eso y buscar fórmulas para que se le dé la atención necesaria a una madre o un niño que hoy, imagínate, muere por no tener los recursos necesarios. La logística es deficiente en la maternidad, el apoyo logístico en cuanto a atención, no, sino en cuanto a insumos. Bueno, insumos en todos los hospitales, no solo la maternidad Concepción Palacio, hay un déficit del 90%. Te pongo un ejemplo, ahorita puede funcionar solo un tomógrafo en Caracas, en todos los hospitales, solo un tomógrafo. Los rayos ¿En cuál hospital? Pues en los Magallanes. Los Magallanes. En los Magallanes de Katia, ahorita solo el tomógrafo ahorita, que es el único que está operativo. Los demás todos están totalmente dañados. Pero también el rayos X, lo que funcionan, y tienes que tener un teléfono inteligente para tomar la foto, pues ya no te dan la placa para que el médico pueda dar el diagnóstico. Los laboratorios, para hacerse una hematología ahorita un paciente no puede hacérsela. Y por eso te hablo de que la salud no es gratuita, porque el paciente llega y tiene que ir a un laboratorio afuera para poder pagar o costear un laboratorio. Que también tienen deficiencia esos laboratorios, tengo entendido. Correctísimo. Entonces nosotros denunciamos esta situación y ¿qué corremos los trabajadores? Los riesgos, por ejemplo, caso de Neormal Barça, muy lamentable la situación del Hospital Miguel Pérez Carreño por denunciar la crisis humanitaria que hoy vive nuestro país en materia de salud, fue despedido. El caso
de también otros médicos en los otros estados. El caso de Carlos Prosperi, que lo han ido a buscar sujetos armados al Hospital Vargas o a la Escuela Vargas para amedrentarlo para que no denuncie más la situación. Esto está ocurriendo en nuestros hospitales, pero en los distintos sectores, porque hoy estamos integrados en la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, muchos sectores del país, y pasa que, por ejemplo, en el caso de Puerto Ordaz, Giovanni Zambrano se encuentra preso por denunciar la situación de la electricidad. Tenemos también a Damaris Cervantes, que tuvimos que esconderla porque la estaban buscando y corría en riesgo su vida. Pero también el caso concreto de Rubén González, sí, emblemático el caso de Rubén González, que es juzgado incluso por tribunales militares, o sea, algo anticonstitucional, y que bueno, es que este gobierno... Está preso en la pica. Está preso en la pica, o sea, pero imagínate, quien lo juzga es un tribunal militar, y hace poco veía al fiscal general en una entrevista y no hallaba qué decir porque él sabe que eso es anticonstitucional y que un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar. Y eso se lo están haciendo a Rubén González. Entonces nosotros, los trabajadores y la dirigencia sindical está comprometida con el país. Vamos a seguir denunciando estas situaciones, vamos a seguir luchando en la calle y es por ello que el día miércoles 6 vamos a estar en la Plaza Morelos a partir de no, espérate, el miércoles. No, o sea, miércoles 3. El miércoles 3, perdón. Sí, porque el lunes... Me equivoqué de fecha. El miércoles 3 vamos a estar en la Plaza Morelos a partir de las 9 de la mañana, donde le vamos a llamar a firmar el pacto de las bases. Es decir, nosotros todos los trabajadores, estudiantes, vecinos, es la unión de todo para ir a la lucha, para ir a que se respeten pues, los derechos que hoy en día están siendo conculcados. Incluso eso tiene un fin que también hay que decirlo clarito. Nosotros ya no vemos solución en los que hoy ostentan el poder porque tienen 20 años y me dicen a mí que hoy hacen una mesa de trabajo y van a solucionar lo que en 20 años no han solucionado en 1 o 2 años. La situación de las clínicas privadas, en este caso, a propósito del apagón, por una parte, y a propósito de los insumos que necesitan para atender pacientes. Sí, las clínicas pasa por algo similar. Hay clínicas que no tienen plantas eléctricas y otras que sí, todo depende. Pero sin embargo podemos hablar que están un poco más dotadas, pero no suficientemente. Porque, bueno, sabemos el déficit de insumos que hoy existe y que no dan las divisas necesarias para que las clínicas pues, ejerzan la labor correctamente. Eso nos pasa y en los hospitales, mira, es que aquí la salud, si los hospitales funcionaran como debe ser, fuese maravilloso. La gente fuese a un hospital y fuese ¿Funcionaron atendida. alguna vez? ¿No? Sí, y cualquiera puede ir, o sea, de cualquier clase, categoría, y va a ser atendido dignamente. Yo recuerdo cuando niño lo que era la atención en el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, una cosa maravillosa, ¿no? Claro, y imagínate, en el clínico hay habitaciones privadas, semiprivadas, hay atención generalizada también, es decir, si nos ponemos a ver, aquí hay los hospitales, son emblemáticos y hay calidad de atención porque nosotros la damos, pero no comprendemos por qué hoy en día no se atreven o no hay voluntad política para solventar estas situaciones que hoy nosotros estamos exigiendo como trabajadores, que es simplemente trabajar, dar la atención digna y por nosotros denunciar, bueno, lo que somos es perseguidos, juzgados, incluso criminalizados por la situación, pero sin embargo nosotros vamos a seguir en la calle, no vamos a desmayar hasta que eso cambie porque nosotros queremos prestar una atención digna y vamos a seguir en la calle para que eso sea posible. Bueno, Mauro, muchísimas gracias, muy amable por haber estado. Mauro Zambrano, representante sindical de clínicas y hospitales de Caracas. Hacemos una pausa, amigos.